Ahora, entonces, venga. Ya tenemos la parte aquí que esta vaina entonces está disparando las balas. Dispara cada vez que yo presiono el mouse o el joystick. Normalmente ese cuál botón es o ese es el X o es el trigger de la derecha. Bueno, ahí ya uno lo empieza a definir como uno quiere que empiecen a disparar las cosas. Ahora, ¿qué nos toca hacer ahora? Empezar a evaluar a ver qué es lo que está pasando con esos elementos. Entonces miren que ya lo que ya hicimos fue crear objetos, destruirlos y ahora yo lo que quiero ver es, bueno, qué pasa con estos. ¿Listo? Entonces, aquí podemos empezar a ver, miren entonces, a nuestro enemigo, perdón, tenemos aquí el tema de dar puntaje. Veamos aquí. Entonces miren, teníamos el tema de aquí disparamos y aquí está el tema de dar puntaje. ¿Qué vamos a empezar a hacer? Entonces miren, lo primero es para poder dar puntaje, entonces yo necesito una variable donde yo pueda empezar a guardar todos esos elementos. O sea, para poder guardar, pues digamos, esas acciones. Entonces voy a crear ahorita aquí una variable que es una variable pública, ¿listo? Ahorita hablamos de este tema del static, ¿listo? Entonces, esta es una variable pública que se llama puntuación. La inicializo en cero, ¿listo? ¿Y qué voy a hacer también? Entonces voy a crear una variable de tipo texto, que también va a ser pública, que llamo texto puntaje. Entonces miren que aquí en este caso, pues entonces aquí en dar puntaje, tengo este elemento. Entonces aquí está texto puntaje, tan, es este. ¿A quién arrastré aquí? Acuérdense que cuando empezamos teníamos aquí en nuestro canvas, aquí está el texto puntaje. Este es el elemento que yo llegué y cogí acá y simplemente lo arrastré aquí para que quede este elemento como el texto donde yo voy a empezar a modificar. ¿Listo? Entonces ahí es donde yo voy a estar mostrando el resultado de mi puntuación. ¿Listo? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Todo clarito, digamos, en tema ¿de la qué? Del tema de aquí de esta bala. Ahora, lo tengo aquí en la bala, pero también lo puedo tener aquí en el controlador de puntos. O sea, en cualquiera de los dos lados yo puedo estar chuleando a ver qué es lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, cojamos aquí. ¿Cómo vamos a saber entonces si este elemento, digamos, o sea, cuando yo disparé, maté al enemigo? Entonces ahí ponemos en práctica lo que vimos la semana pasada y vemos todo el tema de nuestros métodos de onCollisionEnter, onCollisionStay, onCollisionExit, on trigger. Aquí pues yo digamos ahorita estoy trabajando con el colisionador y entonces acuérdense que siempre entonces le pasamos de la clase, entonces pasamos un clase que en este caso sería un hit y acuérdense que el hit es el que guarda toda la información del objeto que yo toqué, en este caso. Entonces, aquí yo quién estaría tocando. Entonces, como es en la bala, yo llego y la cojo y la bala viene y pregunta, oiga, yo toqué al enemigo. Entonces, en este caso, entonces como va en la bala, eh, este hit pregunta, oiga, si el nombre del objeto que yo toco es enemigo, entonces, ¿qué va a hacer? Va a coger y vamos a empezar a ver, entonces venga, lo ponemos aquí sencillito ahorita y empezamos a ver este elemento. Entonces aquí llega y va a empezar aquí, oiga, apenas yo lo toque, vamos a coger a puntuación y le vamos a sumar de a uno. ¿Listo? Entonces, y cojamos ahorita y esta puntuación, mandemos los mensajes de consola para ver si está subiendo. Entonces, miren, digamos aquí vamos a ponerlo aquí. Mi puntuación es. Pues cogemos aquí, más esta. Pongámosle aquí un espacio para que me la guarde aquí con ese elemento. Plum. Listo. Y le ponemos play. Profe, esta segunda parte la estás grabando Aquí también. en QuickTime, sí, tranquilo, yo la subo, no se Listo. preocupe. Entonces, lo que pasa es que aquí sí obviamente mi computador se vuelve súper lento. Entonces, venga, le pongámoslo acá, venga, lo corremos aquí. Ay, creo que ahí ya le pego. Sí, mire, entonces mire, aquí llegué y le pegué una vez y aquí mi puntuación es 1, mi puntuación es 2, mi puntuación es 3, mi puntuación es 4. Y mire, bueno, es que ya le estoy poniendo, espérense que es que yo porque lo tengo aquí. Tarán, tan, tan. Quitémoslo esto de acá.
perdón que aquí me descuadré. Listo, ya. Ahora sí acá. Ah, lo moví donde no era. Espere. Listo, ahora sí. Entonces, mira, ya lo tenemos. Listo, ahí ya le está pegando. Entonces, ahí lo primero que hicimos, y aquí lo más importante, entonces el primer paso es esto. Entonces, creamos una variable. Entonces, aquí pongámosle paso 1. Crear variable donde controlo mi puntuación. ¿Listo? Eso es lo primero que yo tengo que hacer. Luego, ¿yo qué hago? 2. Detectar la colisión. Detecto si la bala toca al enemigo. ¿Eso cómo termina siendo? Entonces creamos el onCollisionEnter y acá, primero pues entonces dentro del collisionEnter preguntamos si el que está tocando es el que toca es el enemigo. Enemigo. Entonces, pum, ahí viene y dice listo, ok, el que toca es el enemigo. Y acá, entonces lo que terminamos haciendo es, entonces, si lo toca, súmele 1 a puntuación. ¿Listo? Súmele 1 a puntuación. Entonces ahí cada vez que lo está haciendo, pum, ahí lo está llamando. ¿Listo? Entonces ahí vamos con este pedacito. ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, no, señor. Entonces bien, súper. Ese pedacito entonces ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Entonces miren, espérense aquí. Voy a poner este pedacito aquí así. Es que si se pone muy lento cuando comparto pantalla y grabo con Twitter. Bueno, paciencia. Que eso ahí viene y se suelta en algún momentico y rápido. No, se quedó. Entonces listo. Entonces miren. Entonces ahí miren que ahí está el mensaje de consola y listo. O sea, entonces ahí ya tenemos esa primera partecita. Bien. Ahora, entonces venga, yo una vez corro la bolita aquí para que quede en este lado ya la próxima vez que le hagamos play. Entonces, ahora, ¿cómo logramos? Entonces, primero, que esa puntuación termine llegando a este texto. Acuérdense que este texto lo que hicimos fue, dentro de la bala, arrastramos el texto del canvas aquí a este pedacito. Entonces, ¿y ese pedacito qué es? Es esta variable pública de texto que llamo texto puntaje. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que esa puntuación, que ahorita en este caso es un entero, termino como un texto dentro de esa cajita de texto que llamo texto puntaje? Entonces miren, aquí hay un paso muy sencillo y es, yo voy a poner que realmente el texto de lo que yo pongo acá, entonces el texto puntaje.text, o sea, ahí ya llego a la parte, a la propiedad de texto de este componente, y entonces llego y le digo, mire, lo que vamos a hacer es, ponga que va a ser igual a puntuación, pero ahí yo voy a tener un pequeño problema, y es el tema del casting de los tipos de variables que uno tiene en programación, y es, pues esto es una variable de tipo número, y el punto text lo que espera es una variable de tipo texto. Entonces ahí lo que me toca hacer es lo que se llama el cast de la, de la variable, que es cambiarla de tipo. En este caso yo necesito que deje de ser número y se convierta en texto. ¿Cómo hacemos eso aquí nosotros en Unity? Lo hacemos con el método .toString. ¿Listo? Y miren que entonces yo aquí lo que puedo llegar a, entonces apenas yo la inicializo, para que entonces no diga nuevo texto, no diga 0 o 1 o lo que yo quiera, pues en este caso sería el 0, entonces lo inicializo así. ¿Y yo qué necesito? Que cada vez que yo le pegue, es decir, que cada vez que yo le haga el clic y el enemigo sea el enemigo al que yo le pego, pues esto también venga y se ¿qué? Y se actualice.
Entonces ese método, o sea, coger ese texto y pasarle esa variable casteada, perdón, convertida a texto, pues ahí yo ya empiezo a tener la retroalimentación visual de lo que está sucediendo. Entonces, miren, pongámosle aquí un play. Entonces miren, 0, ¿por qué? Porque fue en el start. Y le pego y apenas le pega, el 1 pasa a 2, el 2 pasa al 3 y así. Tan, tan, tan. Y listo. Miren, ahí lo voy pegando. ¿Listo? Ahora, y miren acá, entonces, ¿qué era lo que yo les decía? Miren que eh, yo también puedo llegar y decirle aquí en este momento que, oiga, ¿sabe qué? Cuando le pegue y que cuando le pegue sea el enemigo, coja y destruya a este objeto. Dice en este caso quién es. Como yo tengo esto puesto dentro de la bala, entonces la bala también la destruye. Entonces miren que aquí, pues de todas maneras, si no se destruía a los 5 segundos, pues aquí yo lo que voy a hacer es, lo voy a destruir apenas le pegue. Entonces miren. Y miren que ahí ya le pegó y no rebota, no se cae, sino que ya pum. Ahí es como si se la comiera. Ahí la mató. Listo. Ahora, obviamente, si yo vengo entonces, vamos aquí a movernos aquí entonces en este. Y miren, entonces ahí yo disparo balas, no le pegan, pero también se me van a destruir. ¿Por qué? Porque yo tengo dentro del script de disparar que después de un segundo se muera. Entonces miren que ahí yo tengo dos partes donde los mato. Si no le pegué a nadie, pasaron 5 segundos y pum, se murieron. Listo, se destruyeron. Pero si le pegué entonces aquí a mi enemigo, pum, ahí ya llegué también y las mate. Entonces ahí también estoy optimizando los recursos de mi aplicación para que no se vaya a colgar. ¿Listo? Entonces ahí, entendido entonces cómo hacemos el sistema de puntuación. Sí, sí, señor. Sí, ¿Todo claro? sí, sí. Sí. Listo. Entonces venga también